Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestro agradecimiento por la compañía que nos hacen para llegar a sus hogares en otra propuesta de puntos de vista. Hoy tendremos una larga y extendida conversación con el doctor Rolando Guzmán, economista, consultor, ex rector del INTEC. Con él vamos a conversar sobre todos estos temas económicos de último momento y proyecciones que podamos hacer para el futuro. Pero antes vamos a hacer una breve pausa comercial. Doctor Rolando Guzmán, buenos días y bienvenido a Puntos de Vista. Muy buenos días, don Héctor. Encantado de estar aquí acompañándole en su programa Punto de Vista, aunque me hubiera gustado que me invitara en momentos menos tumultuosos que estos momentos que estamos viviendo en términos económicos. Dicen que los buenos capitanes se ven cuando la mar está picada. Confío plenamente en que usted es un buen capitán. Yo estaba esperando que el capitán y sigo esperándose a usted. Doctor, la economía mundial, y digo la economía mundial porque la dominicana es una economía pequeña y abierta, lo que ustedes dicen que la hace un poco muy, diría yo, hasta vulnerable a lo que pasa en esos grandes centros económicos, en lo que pueda pasar en la economía de los Estados Unidos, que es el principal socio comercial dominicano. Pero hay como que no hay un panorama estático, son adversas las cosas que se ven, pero como que cambian muy continuamente, o sea que no todavía, diría yo, utilizando un lenguaje popular, es como que no se ve la luz al final del túnel, no sé. Le entiendo, don Héctor. Y es muy atinado que usted comience haciendo referencia al contexto internacional, por el hecho de que en gran medida nuestra situación se vincula, en parte un reflejo y al mismo tiempo tiene grandes puntos de coincidencia con elementos de la economía internacional y particularmente con nuestro gran socio comercial que son los Estados Unidos. En el caso de la economía norteamericana, estadounidense, conocemos la trayectoria que ha seguido en los últimos tiempos a partir del advenimiento de la crisis del COVID-19. Usted recordará, don Héctor, que antes de esa crisis, antes del 2020, la tasa de desocupación de los Estados Unidos se encontraba en alrededor de 3.5%. Era una economía que, a pesar de Trump, había venido mostrando un desempeño realmente favorable en muchos sentidos y en parte como consecuencia de algunas reformas que se habían implementado. Con el advenimiento de la crisis, esa tasa de desocupación de 3.5 pasó alrededor de 14%, que en el caso de los Estados Unidos obviamente es una tasa de desocupación que llega a niveles desbordados. Como resultado de todas las medidas que se implementaron en el caso de ese país, rápidamente se volvió a niveles de relativa normalidad en un tiempo realmente corto, pero eso fue en gran parte el resultado de todo el impulso que se le dio al mantenimiento de la demanda a través de ayudas estatales y una expansión también de proporciones gigantescas en los medios de pago de ese país. Una cosa trae la otra. Tras ese impulso, evidentemente, viene el fenómeno de la inflación y entonces hay que darle un manotazo al guía para dirigir en sentido contrario.
Y por eso vemos lo que ha sido noticia durante todos estos días, que la tasa de política monetaria de la Reserva Federal, que había venido, cayendo durante un tiempo, subió posteriormente y ha vuelto a subir hasta proyectarse que va a estar por encima de 3% a finales de este año y probablemente cercano a 4% en el año 2023. Todo eso a pesar de que el chairman de la Reserva Federal ha dicho que la intención es combatir la inflación, no es causar una recesión. Pero evidentemente la política es de contención de demanda y eso tiene la implicación que será más severa o menos severa dependiendo de la confianza que los agentes tengan en la recuperación. Ese panorama que yo he descrito en gran medida se corresponde al caso de nuestra economía, la economía dominicana. Una economía que, como sabemos, ha mostrado grandes capacidades de expansión, que ha venido creciendo tradicionalmente, que tuvo este choque y tuvo un choque en un momento en que políticamente necesitábamos crecimiento, porque recuerde que teníamos un cambio de administración. Las administraciones anteriores habían mostrado el crecimiento como una especie de bandera y es comprensible que para una administración nueva sea importante poder decir que la economía no decrece cuando me toca dirigir a mí el barco. Lo mismo, de hecho, que pasaba en los Estados Unidos con el cambio de una economía que se había expandido con la presidencia republicana y que pasó a las manos de un presidente demócrata. En ambos casos estaba el apetito por retornar rápidamente al crecimiento, una población que lo demandaba, instrumentos que lo permitieron, pero que tienen un costo que ahora debemos ver cómo pagarlo en la menor medida posible. Ese es el panorama que enfrentamos, don Héctor. Precisamente desde Estados Unidos, y seguimos allá por las razones que incluso todos conocemos de nuestro gran vínculo, otros dirían hasta dependencia, con esa economía. En la pasada cumbre de las Américas, el presidente Biden tuvo un encuentro con inversionistas y empresarios, donde él planteó algo que parecería como el inicio de una nueva orientación económica, cuando les dijo que había que enterrar el neoliberalismo económico y que también había que enterrar o desterrar el concepto del goteo. El trickling down. Que parece que eso goteo. venía desde la época de Ronald Reagan, por lo menos. Claro, don Héctor, eso en realidad, esas consideraciones del presidente Biden forman parte de un debate político que en los Estados Unidos se ha estado dando a lo largo de los últimos 60 años. Usted recordará que en 1960 fue un momento con muchas medidas, en cierta forma transformadoras, en cierta forma revolucionarias en términos de políticas sociales. Fue un momento de reincorporar a la población negra a través de la lucha por los derechos civiles, y los gobiernos del presidente Kennedy y del presidente Johnson posteriormente introdujeron un conjunto de medidas muy importantes. Medicare es un ejemplo de ello, Medicaid es un ejemplo también de lo mismo, uno dirigido a la población pobre, otro dirigido a la población envejeciente, etc. Fue un momento de intervención del gobierno en la economía bajo el entendido de que el mercado no garantiza un equilibrio como uno lo quisiera en términos de equidad, en términos de lo que podría denominarse justicia social. Una cosa lleva a la otra y tuvimos la reacción algunos años después de Ronald Reagan en el caso de los Estados Unidos y de Margaret Thatcher en el caso de Inglaterra. Fue un momento de revertir muchos de esos cambios bajo la argumentación de que en gran medida la pretendida cura había sido parte de la enfermedad y que la intervención del gobierno en cierta medida había desincentivado
o disminuido los incentivos al trabajo, a la innovación, a la productividad, etc. Y el lema de Reagan, entre otros, era que el problema no es la solución, el gobierno no es la solución, es el problema, que es un planteamiento ideológicamente muy fuerte. Y lo mismo se tuvo en el caso de Inglaterra con Margaret Thatcher. Estamos entrando en algo como muy interesante porque parecería que vendrían algunos choques de pensamiento entre keynesianos y qué sé yo qué. Claro, Me gustaría, claro. vamos a hacer una breve pausa para cumplir con los compromisos comerciales y volvemos, retomamos el tema ahí donde lo dejamos. Volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con el doctor Rolando Guzmán, economista, consultor económico. Doctor, cuando hicimos la pausa, estábamos hablando un poco de esos cambios que se producen en la economía norteamericana, donde a veces parece que se producen como choques entre esos pensamientos de esos grandes economistas, John Maynard Keynes y compañía sobre la participación del Estado, la injerencia del Estado en la economía. Y usted señalaba sobre algunas medidas que se adoptaron para cambiar esquemas que habían iniciado por los años 60. Así es, así es. Y le decía que entonces lo que estamos viviendo ahora es un reflejo de esa vieja discusión sobre el papel que debe tener el Estado. Y lo cierto es que yo no tengo mucha esperanza de que esa discusión llegue a un punto de resolución, don Héctor, porque tiene que ver con funciones diversas que como sociedad esperamos del Estado. Nosotros esperamos que el Estado nos ayude no solamente en términos de crecimiento, de eficiencia, sino que también el Estado tenga un papel en términos de distribución, en términos de equidad, en términos de justicia social, cualquiera que sea la forma en que tal justicia social se denomina. Y por tanto lo que vemos continuamente es un péndulo en que pasamos tal vez de un extremo a otro extremo, porque esa es la dinámica del debate político en los Estados Unidos y en cualquier país del mundo. En nuestro caso también lo hemos tenido, aunque muchas veces los debates no se expresan en los últimos años en términos ideológicamente tan claros, pero en el fondo hay distintas vertientes de lo que es el papel que esperamos de nuestro gobierno. Yo creo que en la actualidad tenemos un gobierno que ha llegado al poder bajo la promesa de cambios en términos sociales, en términos distributivos, que entiende que para lograr tal cosa tiene que transformar al propio Estado y que el primer reto es precisamente ese. Y pienso que lo que viene por delante es un momento difícil porque está sometido a muchísimas restricciones en ese intento, pero la esperanza que tenemos es que logremos encontrar un camino. Un camino difícil, ciertamente, porque tenemos un gobierno con una capacidad de, para decirlo en términos técnicos, movilizar recursos realmente limitada, por razones que todos sabemos en el sentido de que tenemos históricamente una presión tributaria muy baja. Eso se une con el hecho de una deuda externa que obliga a dedicar casi 1 de cada 5 pesos que ingresa al gobierno al pago de sus intereses,
con demandas O sea, sociales. el 20%. El 20%, el 20%, con demandas sociales crecientes, con un sistema de seguridad social que requiere ser financiado en mayor medida que lo está haciendo ahora, porque se acaba de incorporar a un gran segmento poblacional al seguro de salud, y eso implica recursos para garantizar no solamente que estén nominalmente en el seguro de salud o en el sistema, sino que reciban un servicio de calidad, y yo creo que no amerita que entremos en discusión sobre las limitaciones que tiene la calidad de ese servicio. Pero que además tenemos un sistema de pensiones donde al momento del retiro la mayoría de nosotros recibiremos un 30% o con suerte un 40% de lo que era nuestro salario ordinario, y una gran parte de la población ni siquiera eso. Yo tengo el privilegio malo que hay que dármelo todo. Así. Bueno, usted pertenece. Bueno, yo entré pasado meridiano ya. Pero eso tiene sus bemoles porque usted tendrá que tomar decisiones al respecto, don Héctor. Y yo lo que espero es que no le alcance, en el sentido de que usted viva tanto que obviamente se le haga difícil. Esa es la esperanza que yo tengo en el caso suyo, don Héctor. Pero en fin, creo que el gobierno tiene una situación difícil para administrar esas diferentes intenciones que ha expresado y que forman parte de su base de sustentación social. Y en esta coyuntura, eso motiva, como dije antes, un cierto apetito por crecimiento que se contrapone a la necesidad más inmediata, que es controlar la inflación que nosotros tenemos. Tenemos una inflación rondando el 10%, aunque en el último mes dio evidencia de estar cediendo. Eso ha obligado a los ajustes. Interanual. Claro. Eso lleva a las medidas de política que se han estado implementando, medidas de política que yo creo que son acertadas, pero que no resuelven los problemas estructurales que nosotros tenemos como país y como sociedad y como gobierno. De forma tal que tenemos un panorama complejo, unido a todos los elementos que ya hemos mencionado del contexto internacional, de Rusia versus Ucrania, de elementos monetarios post-COVID, y obviamente una economía mundial que tiende a un debilitamiento de su crecimiento, aún en corredores veloces, como es el caso de China, que ha dado muestra de saber correr, pero que también está, digamos, sujeta a vaivenes y en este momento a retos importantes. Doctor, cuando hablamos y analizamos esa parte ya interna, o sea, desde noviembre hasta la fecha se han producido como 4 o 5 aumentos en la tasa de referencia, o sea, en la tasa de política monetaria. Sí. Está, me parece que en 6.50, sí, si mal no recuerdo. Sí. Así es. Cuando se hizo el último incremento, 100 puntos, me parece que fue un poco elevado, parecería como una anticipación a lo que se sospechaba que vendría y finalmente vino de la Reserva Federal. Porque en los argumentos que se ponen, que yo leo del Banco Central en su comunicado de política monetaria, se habla como que como un temor implícito de que si la Fed sube mucho, los bonos del Tesoro se conviertan en apetitosos para invertir. Así es. Y pudieran hasta desde aquí mucha gente dolarizar su ahorro y tratar de invertirlo para allá. Claro, y muchos dominicanos, por ejemplo, ya que menciona el ahorro, preferirían realizar sus ahorros en los Estados Unidos en lugar de mandarlo para el caso dominicano. Es como hemos dicho antes, la economía norteamericana disfruta del privilegio de liderazgo, pero ese privilegio al mismo tiempo conlleva responsabilidades, y es que las decisiones de los Estados Unidos afectan a todo el resto del mundo. Se ha dicho que hacer política monetaria no es realmente una ciencia, sino que es la combinación de una ciencia y un arte, porque requiere mucha intuición, mucha
perspicacia, mucho adivinar lo que va a hacer otro a través de sus declaraciones, etc. En el caso de la economía dominicana, nuestra tasa de interés tiene que estar vinculada a la tasa de interés de los Estados Unidos. Y de hecho hay una famosa relación que establece que la tasa de interés nuestra, en condiciones ideales, hipotéticas, debería ser igual a la tasa que hay en los Estados Unidos, más lo que se espera que sea la depreciación de la moneda local con respecto al dólar. En la práctica siempre ha estado por encima de eso porque hay un riesgo hay riesgos de distinta naturaleza que hacen que el diferencial sea mucho mayor incluso que lo que en esas condiciones hipotéticas se debería tener. El hecho de que nuestra tasa de política monetaria esté, la tasa, para decirlo en términos llanos, la tasa de referencia que el Banco Central trata de inducir entre los préstamos entre bancos, es que a su vez repercute entonces en la tasa a la que los bancos le prestan a las personas. La tasa, activa actualmente, la tasa para los préstamos de la banca a los agentes económicos ya está rondando 12%. La tasa pasiva ha subido todavía más y se ha estrechado un poco el margen, pero lo previsible es que entonces estas medidas de la política monetaria va a subir, a elevar todavía más la tasa, digamos, que se observa en la economía. Y eso perjudica a las empresas, perjudica a los consumidores, pero también perjudica incluso al propio Banco Central, porque sabemos que el propio Banco Central, tiene una deuda local que refleja esos movimientos del mercado y que representan recursos cuantiosos, más de 800.000 millones de ese pesos. impacto yo quiero que conversemos en el próximo segmento, doctor. Con Volvemos gusto. en unos instantes. Continuamos conversando con el doctor Rolando Guzmán. Hablábamos de los efectos, el impacto que tiene una política monetaria restrictiva como la que estamos viviendo, porque usualmente dicen ustedes los entendidos, los economistas, que el objetivo usualmente es afectar el consumo y la demanda inducida para que los precios no sigan calentándose. ¿Cómo es que, o sea, yo como el ego lo veo y digo, pero entonces debe ser algo transitorio, no debe ser una decisión permanente a largo plazo? Claro. Bueno, ante todo, don Héctor, ojalá que todos los legos sean como usted. O sea, yo creo que tendríamos esa ventaja si todos los legos tuvieran su nivel de entendimiento que se refleja en lo que me está diciendo. Mire, el impacto de ajustes en las tasas de interés depende mucho de las expectativas que tengan los distintos agentes. Es paradójico esto, pero el nivel de confianza influye mucho en la velocidad con que esa política haga efecto. De hecho, hay toda una corriente que establece que si un banco central es transparente, comunica adecuadamente y genera niveles de confianza, puede lograr esa caída buscada en la tasa de inflación casi con un costo cero, porque la economía se ajustaría muy rápidamente a esas circunstancias. Pero lo cierto es que en la práctica eso no ocurre y bajar la inflación implica siempre un periodo de purgatorio, una especie de penitencia más bien, en que la economía tiene que desacelerarse, en algunos momentos tiene que incluso decrecer para que entonces esa caída en la demanda haga que los precios finalmente pierdan la celeridad que están teniendo.
Yo creo que en nuestro caso el Banco Central tiene evidentemente una credibilidad muy alta y muy bien ganada, que todavía está por verse en el caso de los Estados Unidos, porque tenemos un cambio relativamente reciente en el liderazgo de la Reserva Federal y por lo tanto el señor Powell tiene que ganarse la confianza de los mercados en términos generales. Yo confío, Mire una sigo cosa, creyendo, don Héctor, en que la inflación es todavía un fenómeno que no está tan solidificado en nuestro aparato económico como para que su reducción tenga que implicar una recesión de proporciones significativas. En parte es una confianza y en parte es un deseo de que así sea. ya. Cuando usted señaló, yo era una pequeña acotación de eso de cómo perciben los agentes económicos a los líderes de sus respectivas instituciones rectoras de la parte monetaria. Y cuando habló de Powell, que dice que todavía le falta ganar algo, es como un contrasentido, y es una interpretación mía. Alan Greenspan no fue el mejor presidente de la Reserva, pero como que tenía un liderazgo muy acentuado. Claro, sin duda, venía de una trayectoria de vida muy exitosa en los diferentes ámbitos que le había tocado ejercer y además era un gran comunicador. Y eso basta, digamos, leer sus escritos como el líder de la Reserva Federal, como presidente de la Reserva Federal, para notar que era un gran comunicador. A veces una simple frase tenía todo un conjunto de mensajes que tenía efectos, a veces a través de generar discusión a lo largo de meses y tal vez a lo largo de años. Note, don Héctor, que como es tan relevante la personalidad y las competencias de un gobernador de un banco central o un presidente de una reserva federal, se ha debatido mucho sobre cuáles son los factores de éxito que pueden tener. Por ejemplo, había una discusión precisamente con el caso de Greenspan, porque Greenspan no tenía un doctorado en economía, nunca tuvo su doctorado hasta donde mi conocimiento alcanza, y entonces había todo un debate. Los estudios mostraron, don Héctor, que no hay prácticamente ninguna correlación entre el nivel de formación profesional de los gobernadores de los bancos centrales y los resultados que obtienen en su gestión. En parte porque realmente, aunque a veces se magnifica el papel de estas personas, la economía tiene sus reglas y en gran medida esas reglas son independientes de la persona que le toque ejercer una función. No hay duda de que un ejercicio puede ser diferente a otro y puede en el margen causar una diferencia, y en algunos casos, más que en el margen, puede causar hasta un desastre. Pero en términos generales, las economías responden a sus estructuras, a sus cimientos, y eso es mucho más importante que las fluctuaciones o turbulencias que puedan tener en el cortísimo plazo. En el caso nuestro, en el caso de la economía dominicana, es una economía que ha mostrado que tiene fundamentos que le han permitido crecer de manera sostenida a lo largo del tiempo, pero también tiene muchas limitaciones que yo pienso que si no resolvemos más temprano que tarde nos van a pasar factura. Y muchos de esos elementos son aspectos estructurales como los que mencionábamos hace algún momento. Resolver el tema fiscal, resolver la capacidad de intervención en políticas sociales a través de los distintos mecanismos, resolver nuestro tema energético para que deje de ser tema de conversación, resolver los elementos que limitan nuestra competitividad y lograr, sobre todo eso, don Héctor, que las mejoras en productividad laboral se transfieran a los salarios y que tengamos unos salarios que evolucionen de forma más favorable a lo que hemos tenido en el curso de los últimos tiempos.
En los últimos momentos se han dado evidencia de que se está un poco revirtiendo una tendencia hasta negativa en los salarios reales en contraposición al crecimiento, pero todavía está por verse que eso sea un fenómeno bien asentado y que realmente las condiciones de vida de la gran mayoría se mueva hacia otro estadio, hacia otro nivel. No quiere decir que no hayamos tenido éxito. Usted recordará que en 2003 tuvimos una crisis que elevó muchísimo nuestra tasa de pobreza. Eso comenzó a irse reduciendo, pero a una forma bastante lenta en comparación incluso con otros países que crecieron menos que nosotros y que proporcionalmente tuvieron ganancias en términos de la lucha contra la pobreza mayores que las que nosotros tuvimos. Y eso responde a esos factores estructurales que están de por medio. Mire, hay algo ya sobre el tema local y esa incapacidad o esa camisa de fuerza que tiene el Estado para hacer cosas que debían hacer. Usted ha citado reformas estructurales. Me gustaría que lo tratáramos en el próximo y último segmento, pero vamos a hacer una nueva y última pausa comercial. Volvemos en unos instantes. Retornamos a nuestra conversación con el doctor Rolando Guzmán. Mire, en este año 2022 se cumplen 3 décadas de las grandes y para mí únicas, por lo menos de las que yo recuerdo, reformas estructurales que se han hecho en el ámbito, más en el ámbito económico. Se dio la reforma tributaria con el código, la ley 1192, se dio la reforma laboral con el código también, que no recuerdo el número de la ley, pero se reformó el código laboral y se dio la reforma arancelaria, que ya esa sí tenía casi un año aplicando administrativamente por la crisis del 90, que una de las cosas fue que ahí vino la apertura y modernización, se dice, de la economía dominicana. Pero parece que ya eso se agotó, ese rendimiento se agotó. Parecería como que estamos necesitando reforzar esa reforma. Sin duda, necesitamos nuevas reformas. Sin embargo, don Héctor, creo que ya ha habido reformas significativas después de 1992. Las de 1992 tal vez tuvieron el elemento distintivo de ocurrir todas en un tiempo como parte casi de un paquete que fue objeto de mucha discusión conjunta y su proceso de elaboración reflejó circunstancias particulares con intervenciones de ciertos organismos, etcétera. Un nivel de coherencia tal vez bastante alto. Pero posteriormente hemos tenido reformas que yo creo que son muy significativas. Le doy algunos ejemplos. La reforma de seguridad social en el 2001 para mí es una reforma con una vocación de transformación impresionante. Es una reforma que tenía que ver con garantizar lo que a mi juicio son los elementos sustantivos de una política económica y social. Que la persona tenga mejor acceso a salud y que la persona pueda protegerse contra los riesgos asociados a la vejez o a la pérdida de facultades en su quehacer laboral. Esa fue una reforma de muchísima significación. En 2004... Lo que se le critica es que todavía no haya alcanzado. Claro. Obviamente se ha avanzado mucho y se ha implementado una parte significativa, pero estamos lejos de haber agotado las potencialidades que eso tenía y ella misma requiere ahora ser objeto de una nueva reforma. En 2004 se introdujo todo un sistema de transferencias monetarias condicionadas para
para ser parte de la política de asistencia social que implicaban un cambio transformador con respecto a la forma tradicional de hacer esa política, porque implicaba que las personas debían recibir algo condicionado a hacer lo necesario para en un tiempo determinado dejar de requerir esa ayuda de parte, decimos del Estado, pero en realidad es del resto de la sociedad. Eso también tiene una gran vocación transformadora y Sí, nuevamente porque podremos generalmente nosotros es que pagamos los impuestos y de ahí es que se hace. cuando se habla de que el Estado, el gobierno da, es un eufemismo. En realidad es alguien, otro agente de la sociedad que le da a otro. Pero el gobierno en sí mismo genera Como administrador, muy poco. sí. Es el administrador que toma de un bolsillo y lo coloca en el bolsillo de otro, lo cual en ciertas circunstancias es bueno si creemos que la sociedad debe protegerse contra ciertos riesgos en que hoy le puede tocar a usted y mañana me puede tocar a mí, y necesitamos un mecanismo como es el mecanismo de asistencia social o de seguridad social para protegernos para cuando seamos cualquiera de nosotros a quien le toque un evento desafortunado, como es mañana salir y tener un accidente que me deja inhabilitado para mi medio de vida, que es el trabajo. Eso nuevamente tenía una vocación transformadora y nuevamente nos hemos quedado cortos de las posibilidades que había al momento de diseñarlo y ponerlo en funcionamiento. En 2006 se hizo todo un conjunto de transformación para la administración pública y de ahí comenzaron a surgir cosas, incluyendo la ley de compras y contrataciones, etc., que tienen una vocación transformadora, porque tienen que ver con la calidad de lo que el gobierno hace. Es decir, que hemos tenido elementos significativos aplicados a medias y todavía nos quedan muchísimos pendientes. Y podríamos mencionar todos los experimentos que se han hecho en términos de la forma de gestionar las empresas públicas con idas y venidas, es decir, momento en que se revierte lo que se había hecho en otra ocasión, etcétera. Pero reformas ha habido un flujo de ellas a lo largo del tiempo. Pero no vale la pena gastar demasiado tiempo pensando en lo que se ha hecho y hay que pensar en gran medida en lo que nos queda por hacer. Y ahí es fácil identificar cosas que tenemos ¿Por dónde usted cree que debíamos? La agenda es amplísima, pero muchos de los elementos ya se están poniendo sobre la mesa. Por ejemplo, este gobierno ha hecho mucho énfasis en la cuestión de transparencia en términos de combate a corrupción. Yo creo que ese es un elemento que, usado adecuadamente, podría ser un elemento importante. Creo que debemos transformar toda la estructura de gestión de la protección social o de la intervención social por parte del gobierno. Creo que hay que aplicar en su totalidad los elementos del pacto eléctrico que fueron consensuados. Creo que hay que realmente pasar en algún momento no lejano a la discusión de un pacto fiscal. Creo que hay que reformar el código laboral para transformar mecanismos obsoletos de protección a los trabajadores para introducir nuevos mecanismos que la experiencia en muchos países a lo largo de muchos años ha demostrado que son superiores a lo que tenemos, pero que estamos entrampados en un tema político, con el tema, por ejemplo, de la cesantía, en que se ha convertido en una especie de tabú, porque obviamente creo que nuestros sectores laborales están muy acostumbrados a que le vendan una cosa por otra, entonces consecuentemente hay una reacción adversa a la propuesta de cambio y permanecemos con la idea de que es mejor un malo conocido que un bueno por conocer. Pero yo creo que en ciertas circunstancias puede ser mejor pasar o explorar ese potencial bueno siempre y cuando lo estudiemos adecuadamente. Y yo creo que hay muchas evidencias para pensar que hay cambios significativos que debemos hacer en términos de nuestra legislación y nuestra normativa laboral y ojalá que logremos avanzar en eso. Pero es natural que en programas como este, que pensamos en políticas públicas, pensamos mucho en términos de gobierno y de medidas gubernamentales, pero recordemos que el gobierno no tiene que ser el protagonista de un proceso de desarrollo y de un proceso de crecimiento. Tenemos un sector privado al que se le debe dar cada vez mejores condiciones para hacer su trabajo y donde el liderazgo del propio sector privado también tiene que asumir una agenda propositiva que no sea solamente, digamos, es reaccionar a lo que son las jugadas que parten de la administración gubernamental. En fin, creo que la agenda nos llevaría a todo otro programa
creo que sí, ya los muchachos no están hablando. Pero miren, esa parte que usted dijo, yo diría que Santiago es un ejemplo Es un- de lo que puede hacer liderado por el sector privado. Ha sido un buen ejemplo el caso de Santiago, ha sido un buen ejemplo el caso del sector turismo, que a su vez tuvo lo que a mí me parece que es la combinación perfecta entre políticas públicas a través de la legislación y a través del apoyo en creación de cierta infraestructura y el dinamismo privado por parte de determinados, digamos, inversionistas y líderes empresariales. Me parece que esos son ejemplos todos. Lo que uno quisiera es que eso sean la norma y no los casos excepcionales que uno menciona en programas de discusión como este. Bueno, doctor, el tiempo a veces uno cree que es largo y cuando viene a veces lo agotó. Tuvimos esta contratiempo, diría yo, que resultó más corto del que esperábamos o que la conversación se tornó tan interesante que ni cuenta nos dimos. Tengo la Por sensación eso, que hablamos durante 10 minutos, ¿cierto? y dicen los chicos que duramos 40 minutos grabando, así que yo le agradezco inmensamente la amabilidad que usted ha tenido para venir aquí a conversar con nosotros y espero no muy lejano que tengamos, porque hay otro tema importante que debemos ya ir abocando y las personas como usted, los pensadores son los que tienen que opinar. Gracias, don Héctor, por esas palabras tan gentiles y tan amables de su parte. La verdad que me he sentido muy contento de estar compartiendo con usted, reflexionando sobre estos temas de tanta importancia para nuestra vida como ciudadanos y estaría encantado de visitarle nuevamente cuando usted lo disponga. Bien. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.